Sí, estamos ya nuevamente integrados y presentes todos. Quiero pedir que alguien me pueda dar lectura al párrafo 50 de este caso en la versión de la sentencia de excepciones preliminares, por favor. El párrafo 50, dice doctor. El párrafo 50 de la sentencia de excepciones preliminares del caso Jenny Lacayo versus Nicaragua. Tan tonto como estás bien, es obvio que no. ¿Tiene que ver con alguien? Lo que pasa es que odio a mi viejo. ¿Qué? Es eso. Es normal a tu edad. ¿Le puedo dar lectura, profesor? ¿Solo el párrafo 50? Sí, por favor. En su demanda ante la Corte y en los alegatos finales, la Comisión sostiene en esencia que el gobierno había violado en perjuicio de los familiares del joven Jenny Lacayo los artículos 8, 25 y 24 de la Convención como resultado de la renuencia del Poder Judicial de Nicaragua para procesar y sancionar a los responsables de la muerte del joven Jenny Lacayo y ordenar la reparación de los daños causados. Eso manifiesta el párrafo 50, profesor. Muy gentil, Henry, muchas gracias. Yo les he copiado aquí el párrafo 50, que es del texto de la sentencia de excepciones preliminares. Lo que ha dado lectura Henry ya es el párrafo 50 del documento final de la sentencia de fondo sobre reparaciones y costas. Yo les he dado lectura y les he copiado en el chat el párrafo 50. Pero lo más importante de este párrafo 50 de la sentencia de excepciones preliminares es previo al documento final, es cuando dice que la competencia contenciosa de la Corte no tiene por objeto la revisión de las legislaciones nacionales. ¿Sí? Dice, este párrafo dice, la competencia contenciosa de la Corte no tiene por objeto la revisión de las legislaciones nacionales en abstracto, sino que es ejercida para resolver casos concretos
en que se alegue que un acto del Estado ejecutado contra personas determinadas es contrario a la Convención. En la sentencia de fondo, en la que me imagino revisaron ustedes, en este mismo caso se mantiene el criterio, puesto que al referirse a los decretos cuya aplicación, según la Corte, no violaban per se la Convención, la Corte dijo lo siguiente, párrafo 91, para que todos me puedan seguir, por favor, párrafo 91. En este párrafo 91, el Tribunal Interamericano dice, la Corte no emite pronunciamiento sobre la compatibilidad de estos artículos con la Convención, ya que proceder en otra forma constituiría un análisis en abstracto y fuera de las funciones de esta Corte. Párrafo 91. Es decir, y esto ya fuera del párrafo, consideraba que hacer un control abstracto de convencionalidad, esto es, verificar si determinadas disposiciones violaban per se la Convención y otros instrumentos internacionales, no formaban parte de sus atribuciones. Entonces, cabe recalcar, sin embargo, que a pesar de este criterio previsto en este caso que estamos analizando, el juez Cancado Trindade, en uno de sus votos disidentes pronunciados en el año 96, dentro del caso El Amparo versus Venezuela, se había mostrado contrario a esta posición. Trindade manifestó que no era necesario esperar a que exista un daño ya material o moral para que esa ley pudiera ser impugnada, ya que esperar a que la ley causara un daño efectivo sería ir en contra del deber de prevención previsto en el párrafo 3 de la Convención del caso Amparo versus Venezuela. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que en un segundo momento, al que llamamos positivo, la Corte va a dar un giro en su posición, un giro radical en su posición, porque va a pasar a decir que en el marco de un caso sí puede hacer un control en abstracto de una disposición a pesar de no haber generado un daño concreto a los sujetos implicados. Este criterio lo ha sostenido en su sentencia dictada en el caso Suárez Rosero versus Ecuador, año 1997, párrafo 98, y de la misma se ha pronunciado en el caso Castillo Petrucci y otros versus Perú, año 99, párrafo 205. Entonces, vean ustedes, no se trata tanto de indicar que existen sentencias contradictorias entre sí, pero sí, más bien, evidenciar que como parte del desarrollo normal, del desarrollo progresivo de la jurisprudencia de la Corte, vamos a encontrar algunos giros y algunos cambios en las posiciones que plantea la Corte. Con estos dos casos que yo les he mencionado, caso Suárez Rosero versus Ecuador y caso Castillo Petrucci y otros versus Perú, la Corte más bien ha sostenido que el Tribunal Interamericano sí puede ejercer un control en abstracto de convencionalidad a disposiciones que, a pesar de que no hayan generado un daño concreto, podrían violar la Convención Americana. Esto es importante señalarlo porque a través de esto nosotros podemos entender que la Corte puede desarrollar control de convencionalidad tanto de manera concreta como de manera abstracta. Y esto es importante entenderlo porque fíjense ustedes que si bien existen disposiciones que no pueden causar un daño directo o inminente como para justificar la intervención de la Corte, pueden en cambio ser contrarias o pueden vulnerar la Convención Americana.
Bien, hasta aquí quisiera entonces escucharles si tienen ustedes alguna inquietud, alguna duda sobre los temas que hemos visto tanto en el día de ayer como en el día de hoy. Profesor, una consulta. Adelante, Henry. Cuando hablaba con referente a las consultas que hacen los estados a las cortes, esas respuestas que hay de parte de la corte no es de aplicación inmediata, ¿no? En el estado o en su caso de una aplicación vinculante. Gracias, Henry. Lo que yo les estaba indicando con respecto a eso es que la opinión consultiva, según pronunciamientos de la misma Corte Interamericana, tiene una naturaleza jurídica que sí es vinculante para los estados. Ahora bien, hay que entender que el contenido de las opiniones consultivas puede tener un contenido que puede dividirse entre obligaciones directas para un estado en concreto, en particular, y también en el contenido de la opinión consultiva se pueden identificar, en cambio, otras recomendaciones y observaciones que son directamente aplicables a todos los estados y al conjunto del sistema interamericano. Voy a ir con un ejemplo. Vamos a suponer que la Corte establece en una opinión consultiva que le hace el Estado boliviano recomendaciones y observaciones directas al Estado boliviano. Estas recomendaciones y observaciones directas que pueden estar en una opinión consultiva no son aplicables a otros estados, como por ejemplo Colombia o Uruguay o Ecuador, porque son directamente recomendaciones y obligaciones que hace la Corte al Estado boliviano. Pero si en la misma opinión consultiva vamos a encontrar nosotros recomendaciones y observaciones generales que hace la Convención para el conjunto del sistema interamericano, esas obligaciones sí son directamente exigibles a todos los estados, porque la Corte se está refiriendo ya no solo al Estado boliviano, sino al conjunto del sistema interamericano o a los órganos que lo integran. Entonces hay que tener presente como primer criterio orientador que las opiniones consultivas sí son un parámetro normativo obligatorio para el ejercicio del control convencional, pero al mismo tiempo hay que distinguir cuáles son los contenidos de la opinión consultiva que se está analizando o que queremos aplicar a un caso concreto, porque no todos los contenidos de una opinión consultiva pueden ser exigibles o aplicados obligatoriamente si es que el contenido de un párrafo de una opinión consultiva se está refiriendo solamente a un estado en particular. Entonces, con esto es importante tener como criterio de distinción, porque no podemos obligar nosotros una recomendación general de una opinión consultiva que se la hace a un estado en concreto a todos los demás estados, pero en cambio sí podemos exigir y obligar a todos los estados cuando en una opinión consultiva se encuentra una recomendación que es generalizable para todos los estados que integran el sistema interamericano. ¿Sí me hago entender esta diferencia? Profesor, gracias, le agradezco. Muy bien, a sus órdenes, Henry. Me está consultando aquí Álvaro
¿Cuáles son las dos últimas sentencias que yo he mencionado con respecto al control abstracto de convencionalidad? Voy a escribirle aquí en el chat si es que a lo mejor alguien no me escuchó, si es que tal vez alguien no pudo oírme. Voy a escribirle aquí las dos sentencias a las que yo me estaba haciendo referencia, para que con eso puedan todos tener esta información a su disposición. Según estas dos sentencias, entonces la Corte sí hace control abstracto de convencionalidad. Es el caso Suárez-Rosero versus Ecuador y el caso Petruzzi y otros versus Perú. A ver, John estaba preguntando, ¿cómo entonces intervenir la Corte si puedo hacer un control abstracto? O sea, cuando se le haga una opinión consultiva o algún caso concreto, si la Corte identifica alguna norma que puede ir contraria a la Convención, por más que no sea dentro del análisis en concreto, ni afecta al mismo, supondrá que la Corte puede revisar esa normatividad que podría ser vulneratoria en un futuro caso concreto. Ese control abstracto entonces sería ex oficio, ¿cierto? Ya que ninguna de las partes le estaría exigiendo su revisión, sería la Corte al visualizar la norma interna que podría vulnerar en un futuro la Convención, quien haría de oficio esa revisión en abstracto. No sé si estoy en lo correcto. A ver, el control de convencionalidad concreto la Corte lo puede desarrollar a través de un caso contencioso, o también lo puede desarrollar la Corte a través de una consulta vía opinión consultiva. Y en cambio, el control abstracto de convencionalidad, la Corte también lo podría hacer en cualquiera de estos dos mecanismos que yo acabé de mencionar. Justamente por eso les comentaba que anteriormente la Corte establecía como un parámetro importante de sus funciones el que la norma en cuestión o que la norma en análisis pueda evidenciar un daño directo. Este fue el parámetro que estábamos nosotros analizando cuando nosotros dimos lectura a el caso Jenny Lacayo versus Nicaragua. Esa fue la posición inicial en el año 97. Pero posteriormente la Corte rectificó en los casos que les acabé de mencionar yo, caso Suárez Rosero versus Ecuador y caso Castillo Petruzzi y otros versus Perú, rectificó en la medida de integrar y de incorporar la posibilidad de que la Corte pueda hacer también control de convencionalidad en abstracto. Entonces, con eso la Corte desarrolló más sus competencias e incorporó esos elementos para su jurisprudencia. Ahora bien, una vez que entendería que no existen más preguntas, vamos a empezar nosotros a analizar la relación que existe entre el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. No es lo mismo lo uno y lo otro. Vamos a explicarles por qué. Vamos a explicarles brevemente para empezar a desarrollar esta temática. Varios autores han descrito el bloque de constitucionalidad como un conjunto normativo que contiene disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales fuera de la Constitución documental. Es decir, el bloque de constitucionalidad son aquellas normas y principios que sin encontrarse formalmente o directamente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad y control de convencionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Por consiguiente, son parte del bloque de constitucionalidad aquellas normas, principios y valores que sin ser parte integrante del texto constitucional, por disposición o mandato de la propia Constitución, se integran a ella con la finalidad de llevar a cabo el control
de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Alguien, por favor, que pueda dar lectura al artículo 410 de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, por favor. Artículo Adelante. 410. Párrafo primero. Todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. Primero, Constitución Política del Estado. Segundo, los tratados internacionales. Tercero, las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Eso en cuanto a la lectura, doctor. Muchas gracias, Dani, muy gentil. Muy bien. Como ustedes pueden apreciar, este precepto que se refiere al bloque de constitucionalidad también reconoce ya las líneas jurisprudenciales establecidas con bastante anterioridad al año 2009 y que podemos nosotros encontrarla en varias sentencias del Tribunal Constitucional a partir del año 2001. Me estoy refiriendo al Tribunal Constitucional de Bolivia, anterior a la Constitución actual, donde este tribunal, desde el año 2001, ya ha definido que los tratados, convenciones o pactos internacionales sobre derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad, por lo que los derechos humanos consagrados en dichos instrumentos forman parte del catálogo de derechos fundamentales previstos por la Constitución, de manera que en ese contexto pueden ser invocados personas y tutelados por las autoridades. Entonces vean ustedes cómo desde el año 2001, y hay incluso estudios que refieren que encontraríamos algunas sentencias más anteriores de otros años previos, ya había un reconocimiento y un desarrollo importante al bloque de constitucionalidad. De tal manera que podemos nosotros ubicar que los tratados, las convenciones y las declaraciones internacionales sobre los derechos humanos efectivamente dan un tratamiento bastante amplio, bastante robusto de lo que se refiere el bloque de constitucionalidad. Y esos elementos que encontramos tanto en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, también vamos nosotros a encontrarlos en otros instrumentos internacionales. Por ejemplo, yo quisiera en este momento referirme a la sentencia constitucional número 110 del año 2010, del 10 de mayo del 2010, donde básicamente el tribunal manifestó lo siguiente. El objeto de su competencia y las decisiones que en ejercicio de ella emanan constituyen
piedras angulares para garantizar efectivamente la vigencia del Estado constitucional que contemporáneamente se traduce en el Estado social y democrático de derechos, cuyos ejes principales, entre otros, son precisamente la vigencia de los derechos humanos y la existencia de mecanismos eficaces que los hagan valer. Por eso es que las sentencias emanadas de este órgano, se refiere básicamente a la Corte Interamericana, forman parte del bloque de constitucionalidad y fundamentan no solamente la actuación de los agentes públicos, sino también subordinan en cuanto a su contenido a toda la normativa infraconstitucional. La Corte también ha dicho en el año 2010 que en el marco del panorama descrito se colige que inequívocamente las sentencias emanadas de la Corte Interamericana, por su naturaleza y efectos, no se encuentran por debajo ni de la Constitución política, ni tampoco de las normas jurídicas infraconstitucionales, sino que por el contrario forman parte del bloque de constitucionalidad y a partir del alcance del principio de supremacía constitucional que alza las normas que integran este bloque son fundamentadoras e informadoras de todo el orden jurídico interno, debiendo el mismo adecuarse plenamente a su contenido para consagrar así la vigencia plena del Estado constitucional enmarcado en la operatividad del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Entonces, voy a copiarles esta sentencia constitucional número 110/2010 -R el 10 de mayo de 2010, donde el Tribunal Constitucional ya precisamente ha manifestado que las sentencias de la Corte Interamericana forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, un poco para también ir haciéndoles un resumen, en la Declaración Constitucional Plurinacional número 3 del 2003, de fecha 25 de abril del 2003, les estoy también escribiéndoles aquí para todos. El bloque de constitucionalidad que se encuentra imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia estaría compuesto por los siguientes compartimentos. 1. La Constitución como norma positiva. 2. Los tratados internacionales referentes a derechos humanos. Y 3. Las normas comunitarias. Esta descripción que estoy haciendo en este momento, también nosotros podemos encontrarla en la sentencia constitucional plurinacional número 1227 de 2012, 7 de septiembre de 2012. En esta sentencia constitucional, el tribunal dijo lo siguiente: en el orden de ideas expresado, es menester resaltar que a la luz de la Constitución axiomática y en el marco de los principios de pluralismo e interculturalidad, como elementos de construcción estructural del Estado,
es imperante realizar un redimensionamiento y una interpretación extensiva del bloque de constitucionalidad disciplinado por el artículo 410, sección 2 de la Constitución. Por tanto, para una real materialización de la Constitución axiomática, tiene que este bloque, amparado por el principio de supremacía constitucional, estará conformado por los siguientes compartimentos. 1. Por la Constitución como texto escrito. 2. Los tratados internacionales vinculados a derechos humanos. 3. Las normas de derecho comunitario ratificadas por el país. Y cuarto, en una interpretación sistémica, extensiva y acorde con el valor axiomático de la Constitución, se establece además que el bloque de constitucionalidad deberá estar conformado por un compartimento adicional, los principios y valores plurales supremos inferidos del carácter intercultural y del pluralismo axiomático contemplado en el orden constitucional imperante. Ahora bien, dice también el tribunal en esta sentencia, en este estado de cosas, de acuerdo a los compartimentos antes referidos, corresponde precisar que este bloque de constitucionalidad es directamente aplicable en cuanto a la parte dogmática de la Constitución, los derechos humanos insertos en tratados internacionales y los principios plurales supremos. Empero, la parte orgánica de la Constitución, comprendida como elemento del bloque de constitucionalidad, no es directamente aplicable, que para su materialización se necesitan leyes orgánicas de desarrollo. Como ustedes pueden escuchar, hay un desarrollo importante, un desarrollo jurisprudencial que ha permitido, digamos, un redimensionamiento del bloque de constitucionalidad y del Estado constitucionalidad a la luz de valores como el pluralismo y la interculturalidad, considerando que la inserción en el bloque de constitucionalidad de valores plurales y de principios supremos tienen una relevancia esencial, ya que, considerando el principio de supremacía constitucional aplicable al bloque de constitucionalidad boliviano, operaría entonces el fenómeno de lo que se llama la constitucionalización, no solamente en cuanto a normas de carácter positivo, sino también en relación a valores y principios que se encuentran en el ordenamiento constitucional. También podemos citar otra sentencia relevante, otra sentencia constitucional plurinacional, la número 683 del 2003, de fecha 3 de junio del 2003. Entonces vean ustedes cómo también internamente hay avances, hay aportes también que merecen destacarse de parte, en este caso, el máximo órgano vigilante de la constitucionalidad en el Estado plurinacional de Bolivia, que nos ayudan a entender los elementos que conforman lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. Ahora bien, en la próxima clase nosotros revisaremos cuál ha sido la doctrina jurisprudencial que se ha ido moldeando, que se ha ido también desarrollando en el Estado boliviano, también en la relación que han tenido tanto varias sentencias de la Corte Interamericana como también otras sentencias importantes de estudio emanadas del máximo tribunal del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, el día de hoy vamos a quedarnos hasta aquí. Hemos empezado ya a revisar el bloque de constitucionalidad como un tema que tiene directa relación con el control de convencionalidad. Espero que también esta clase y estos contenidos hayan sido de su interés. Yo les deseo un excelente domingo en lo que resta del día. Espero que ustedes puedan disfrutar lo que resta del día.
Les agradezco como siempre por la atención, por la compañía, por la colaboración que ustedes han dado y como siempre por el entusiasmo de ustedes para esta clase. Les deseo un lindo día para todos ustedes. Nos volveremos a ver el día sábado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor profesor. Descanse igualmente y disfrute el día. Excelente clase, doctor.